Iniciamos un viaje profundo hacia la excelencia técnica con la arquitectura limpia en el ecosistema Java. No estamos ante una simple moda pasajera, sino ante una metodología rigurosa para blindar la lógica de negocio frente al caos tecnológico externo. El objetivo es transformar nuestra forma de programar para que el corazón de la aplicación sea inmune a los cambios de bases de datos o frameworks web. Imagina construir un sistema donde las reglas empresariales sean el Sol y todo lo demás simples planetas orbitando a su alrededor. Esta sesión os proporcionará las herramientas para pasar de una teoría abstracta a una implementación práctica sólida, asegurando que vuestro código sea mantenible y evolutivo durante décadas. Vamos a aprender a proteger lo más valioso de vuestro software: la intención de negocio que justifica su existencia. El modelo tradicional de 3 capas, aunque popular, esconde una trampa mortal para la salud de vuestro software a largo plazo. Al situar la base de datos en la base de la pirámide, forzamos a que toda la lógica de negocio dependa directamente de decisiones tecnológicas. Esto crea una rigidez extrema, donde cambiar un campo en una tabla SQL obliga a refactorizar reglas de negocio críticas. Estamos ante un acoplamiento peligroso que genera una deuda técnica masiva desde el primer día de desarrollo. La capa de presentación se vuelve difícil de testear y el dominio queda atrapado entre la interfaz de usuario y el motor de persistencia. Debemos romper esta cadena de dependencia lineal para permitir que el negocio sea independiente de los detalles de infraestructura, evitando que el software se vuelva frágil por cambios externos. Observemos este código Java típico que representa un error arquitectónico catastrófico. Al instanciar directamente un repositorio específico de MySQL dentro de un servicio de usuario, estamos sentenciando al negocio a vivir encadenado a una tecnología concreta. El operador new es aquí un enemigo de la flexibilidad. Si mañana el cliente decide migrar a una base de datos documental o un servicio en la nube, la lógica central se romperá irremediablemente. Este acoplamiento fuerte impide realizar pruebas unitarias verdaderas, ya que el servicio no puede existir sin una conexión real a la base de datos. Es un diseño donde el detalle técnico domina sobre la intención funcional. El negocio debe dictar qué necesita, pero nunca debería preocuparse de cómo se almacena la información físicamente en el disco de un servidor. El principio de inversión de dependencias, o DIP, es el auténtico motor que permite la magia de la arquitectura limpia. La regla es clara: los módulos de alto nivel, que contienen las reglas de negocio, no deben depender de los de bajo nivel, que manejan detalles técnicos. Ambos deben depender exclusivamente de abstracciones. En Java, esto se traduce en el uso estratégico de interfaces como contratos sagrados. La abstracción define el qué, mientras que la infraestructura implementa el cómo. Al colocar esta barrera, invertimos la jerarquía tradicional. Ahora el negocio es el que define la forma de los datos que necesita, y el detalle técnico debe adaptarse a ese contrato. Es como si el motor de un coche exigiera un combustible estándar, sin importarle qué gasolinera específica lo suministra finalmente en el trayecto. Llevamos la teoría a la práctica observando cómo invertimos la flecha de dependencia en nuestro código fuente. Aunque en tiempo de ejecución el flujo de datos descienda hacia la base de datos, en el diseño estático la flecha de dependencia apunta hacia arriba, hacia la interfaz del dominio. El repositorio concreto de MySQL ahora implementa una interfaz que pertenece al mundo del negocio. Esto es un cambio de paradigma total. El negocio ya no conoce la existencia de bases de datos específicas, solo conoce su propia abstracción. Si necesitamos cambiar la implementación técnica, simplemente creamos una nueva clase que cumpla el contrato sin tocar una sola línea de lógica empresarial.
Estamos protegiendo el núcleo de la aplicación de las tormentas externas, garantizando una estabilidad absoluta ante cambios tecnológicos que son, por naturaleza, sumamente volátiles. La regla de dependencia es el blindaje definitivo de nuestro sistema. Visualizad círculos concéntricos, donde las dependencias del código fuente deben apuntar siempre hacia adentro. Nada en un círculo interno puede conocer absolutamente nada de un círculo externo. El centro es estable, conteniendo las reglas empresariales puras, que rara vez cambian. A medida que nos desplazamos hacia afuera, encontramos elementos más volátiles, como frameworks, interfaces de usuario o sistemas de persistencia. Esta estructura jerárquica asegura que el corazón del software no se contamine con detalles de bajo nivel. Si el framework web cambia de Spring a Micronaut, el núcleo permanece impasible. Es una separación de intereses radical que permite que el software sea robusto, testable y, sobre todo, independiente de cualquier herramienta externa que pueda quedar obsoleta en el futuro más próximo. Uno de los errores más comunes y destructivos en proyectos Java es permitir que el dominio se contamine con formatos de datos externos. Al usar anotaciones de Hibernate como Entity o Table directamente en nuestras clases de negocio, estamos rompiendo el blindaje. Estamos filtrando detalles técnicos de persistencia dentro del núcleo más sagrado de la aplicación. Lo mismo ocurre con anotaciones de Jackson para JSON. Si el framework de persistencia decide cambiar su API o si necesitamos migrar a una arquitectura que no use relacionales, nuestro dominio sufrirá las consecuencias. Es una violación directa de la regla de dependencia que nos ata de manos. Debemos resistir la tentación de la comodidad inmediata que ofrecen estas librerías y mantener nuestras entidades libres de cualquier importación que no pertenezca al lenguaje Java estándar en su núcleo. La solución definitiva es el diseño basado en el POJO puro. Una clase que represente una entidad de negocio debe ser invulnerable a los vaivenes tecnológicos. Este objeto no sabe si será guardado en una tabla SQL, en un documento no SQL o si se enviará a través de un socket web. Contiene únicamente lógica de negocio encapsulada y tipos de datos básicos o de dominio. Al estar libre de anotaciones y dependencias externas, podemos instanciarlo y testearlo en milisegundos sin necesidad de levantar contenedores pesados ni bases de datos en memoria. Es la máxima expresión de la simplicidad y la potencia. Un diseño limpio garantiza que el valor real de la empresa esté escrito en código Java puro, comprensible para cualquier desarrollador y listo para sobrevivir a cualquier evolución agresiva del ecosistema técnico. Es fundamental entender que la arquitectura limpia no es un invento aislado, sino la evolución y unificación de las mejores prácticas orientadas al dominio de las últimas décadas. Bebemos de la arquitectura hexagonal de Alistair Cockburn con sus puertos y adaptadores, que ya en 2005 nos enseñaba a aislar el núcleo. Sumamos la arquitectura de cebolla de Jeffrey Palermo con sus anillos concéntricos, y finalmente la síntesis magistral de Robert Martin en 2012. Todas estas corrientes comparten un objetivo común irrenunciable: desacoplar la lógica de negocio de la infraestructura mediante el uso intensivo del principio de inversión de dependencias. Estamos ante una madurez arquitectónica que prioriza la mantenibilidad y la testabilidad por encima de la facilidad de uso de los frameworks, permitiéndonos construir aplicaciones que son verdaderos activos digitales duraderos y rentables. La primera capa es el dominio, donde residen las entidades. Es el núcleo inmutable de la aplicación. Aquí definimos reglas empresariales puras que tendrían sentido incluso si el software no existiera. Pensad en un banco. Las reglas para calcular intereses o validar un saldo son universales, independientemente de si se ejecutan en un servidor o en un libro contable manual. Un modelo de dominio rico protege sus propias reglas y estado interno.
evitando que agentes externos modifiquen sus datos de forma inconsistente. Usamos tipos finales y métodos que reflejan el lenguaje de negocio. Esta capa es la más estable y nunca debe depender de nada externo. Es el cimiento sobre el cual se construye todo lo demás, y su pureza es la garantía de que el sistema siempre se comportará según lo esperado por el negocio. La segunda capa corresponde a la aplicación y los casos de uso. Es el punto de entrada a la lógica transaccional y actúa como un orquestador supremo. Su función no es realizar cálculos complejos de negocio, tarea delegada a las entidades, sino coordinar cómo fluye la información entre ellas. El caso de uso define el contrato de qué debe hacer el sistema, abstrayendo por completo las dependencias externas mediante interfaces como Account Repository. Al trabajar únicamente con abstracciones, esta capa permanece pura y agnóstica respecto a si los datos vienen de una base de datos o de un servicio externo. Es el pegamento que une la intención del usuario con las reglas del dominio, gestionando las transacciones y asegurando que cada operación cumpla con el flujo de trabajo definido por los requisitos funcionales del proyecto. La tercera capa alberga los adaptadores de interfaz, que actúan como un puente de traducción vital. Su misión es aislar al negocio central del formato en que los datos llegan desde el mundo exterior. Por ejemplo, cuando recibimos una petición HTTP, el adaptador transforma ese JSON en un objeto de transferencia de datos, o DTO, y posteriormente en un formato que el dominio comprenda. El núcleo de la aplicación ignora por completo que la petición se originó en una web o en una aplicación móvil. Esta capa de traducción permite que el sistema sea extremadamente flexible. Podemos añadir nuevos canales de comunicación simplemente creando nuevos adaptadores, sin alterar jamás la lógica de procesamiento interna. Es el traductor políglota que permite que nuestro negocio hable con el mundo exterior sin perder su esencia ni su estructura interna. Finalmente, llegamos a la capa de infraestructura, donde residen los frameworks y drivers. Es el límite externo del sistema, el lugar para los detalles técnicos periféricos que no deben contaminar la aplicación. Aquí es donde Spring Data implementa nuestras interfaces de repositorio o donde configuramos los controladores REST. Es la capa más volátil y acoplada a tecnologías específicas, como Hibernate o Jackson. Al mantener estos detalles en la periferia, convertimos a las herramientas en opciones reemplazables. Si un framework se vuelve obsoleto o presenta vulnerabilidades, el impacto del cambio se limita exclusivamente a esta capa. Es un diseño defensivo que reconoce que la tecnología cambia mucho más rápido que las reglas de negocio. Aquí la volatilidad es aceptada y gestionada, protegiendo la inversión realizada en el desarrollo de la lógica central de la aplicación. Para que todas estas piezas aisladas funcionen juntas sin romper las reglas de dependencia, necesitamos el Composition Root. Es un punto centralizado en la parte más externa del sistema donde ocurre la magia de la instanciación. Aquí es donde el framework de inyección de dependencias, como Spring, gestiona la conexión externa y pasa las implementaciones concretas a los casos de uso puros. El negocio nunca pide una instancia, simplemente la recibe a través de su constructor. Esto permite que el flujo de ejecución sea coherente mientras el código fuente permanece perfectamente desacoplado. Es el único lugar donde se permite conocer tanto la abstracción como la implementación técnica. Gracias a este patrón, logramos que nuestro sistema sea modular y fácil de reconfigurar, permitiendo cambiar el comportamiento global del software simplemente ajustando estas definiciones de configuración centralizadas. Llegamos al punto de entrada final, la clase principal que inicia todo el ecosistema. Al haber seguido rigurosamente los principios de la arquitectura limpia, hemos construido un sistema preparado para el futuro. El software ahora es altamente mantenible, fácil de testear de forma aislada y totalmente independiente de las herramientas externas.
Estamos preparados para cualquier requerimiento venidero, ya que hemos separado lo que el negocio hace de cómo la tecnología lo soporta. Esta estructura no solo mejora la calidad del código, sino que optimiza la agilidad del equipo de desarrollo al reducir los efectos secundarios de los cambios. Recordad siempre que la arquitectura no trata de elegir el mejor framework, sino de decidir cómo podemos posponer esas decisiones técnicas para que no dicten la forma de nuestro valioso código de negocio central.